¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a Noches sin Tregua, aquí desde Vinomundo en Brasil de Mora. Pensemos en voz alta. Hay partidos políticos que han representado en la historia costarricense muchísimo, que tienen mucha tradición. Tal vez el más importante de ellos desde el año 49, 53, ha sido el Partido Liberación Nacional. Sin embargo, en la elección pasada, el Partido Liberación Nacional se llevó la derrota más humillante de su historia, la derrota más dolorosa que lo obliga a hacer un punto de inflexión en lo que ha sido su historia política y electoral. Es posible que si el Partido Liberación Nacional no actúa y no toma las medidas del caso, pueda padecer un periodo mucho más largo del Poder Ejecutivo. Un partido con vocación de poder, de repente castigado a una segunda posición. Pero también está obligado a ser un partido de oposición en la actual Asamblea Legislativa y a mostrar ese brazo político que por años ha tenido. Sobre el Partido Liberación Nacional vamos a hablar el día de hoy en Noches sin Tregua. Ya regresamos. Como les hablé en la introducción, hoy vamos a tener un programa sobre la perspectiva actual y futura del Partido Liberación Nacional. Para eso he invitado a tres distinguidos dirigentes del Partido Liberación Nacional. La primera de ellas, la doctora Gloria Álvarez de Santi, doctora en Ciencias Políticas, el señor Miguel Guillén, licenciado abogado y dirigente por muchos años en el Partido Liberación Nacional, y Juan Luis Jiménez Zúcar, quien hoy es actualmente diputado de Liberación Nacional, reincidente, ya fue diputado en otra ocasión, y de paso también actual jefe de fracción. A los tres un agradecimiento por su presencia, quisiera brindar por este país y por los televidentes que nos ven, y a ustedes decirles que vamos a tener un programa en profundidad sobre el Partido Liberación Nacional. Ya regresamos. En cada encuentro siempre hay una elección. Elegir cuándo hacer un pase o tirar a marco puede hacer la diferencia. La mejor elección de los ticos es llevar a la CL en el corazón y en la billetera la tarjeta BN Servibanca CL. Banco Nacional, patrocinador oficial de todas las selecciones nacionales de fútbol. Es posible que las futuras generaciones tengan la ocasión de preguntarse ¿en qué estarían pensando nuestros padres? ¿Por qué no reaccionaron cuando tuvieron la oportunidad? Lo que hace falta es que actuemos ahora. No desperdicies el agua. Cuida nuestras fuentes, zonas de recarga, ríos y quebradas. Siembra un árbol. Siembra vida. Todavía estamos a tiempo. Un mensaje de Acueductos y Alcantarillados. Restaurante Mirador Saint Moritz, a 4,5 kilómetros del Parque Metropolitano de la Sabana, en las bellísimas montañas de Escazú. Un lugar distinguido para compartir una cena íntima, celebrar su aniversario, un almuerzo de negocios, una reunión de trabajo o simplemente una tertulia. Nuestra vista es definitivamente inolvidable. Es el marco perfecto para disfrutar de nuestra exquisita y sorprendente cocina a cargo de nuestro chef. Saint Moritz Restaurante Mirador. Nos ubicamos 1.200 metros al sur y 650 metros oeste de la Iglesia Católica de Escazú. Estamos en el Hotel Villas La Palma, calle Los Naranjos. Teléfono 2228-0345. Restaurante Saint Moritz. Un lugar a su altura. Existe un hogar donde la comodidad vive en cada rincón y la conveniencia se reduce al simple hecho de estar. Presentamos Residencias Málaga, casas y apartamentos ubicados en las mejores zonas de Costa Rica, con excelentes y modernos acabados, precios accesibles con seguridad a las 24 horas. Existe un hogar y eso es lo que somos. Lávese las manos con frecuencia. Quien se lava las manos al menos 5 veces por día reduce a la mitad las enfermedades respiratorias. No basta con hacerse un lavado rápido. Use jabón antibacterial. Restriegue entre los dedos y enjuague con abundante agua. Lávese debajo de las uñas todas las noches.
Ese lugar es el escondite perfecto para los gérmenes y el 75% de la mugre está ahí. Empezando en voz alta, les decía yo a ustedes que el Partido Liberación Nacional padeció en la elección pasada la derrota más humillante de su historia. Una derrota que no solamente lo llevó a una segunda ronda, sino que también demostró un decrecimiento de la afiliación partidaria. Desde esa perspectiva, doña Gloria, usted que es politóloga, colega, ¿cómo podría analizar ese espacio de esa derrota que sin duda ha golpeado al Partido Liberación Nacional? Definitivamente nos ha golpeado, pero los golpes a veces son buenos también, porque te exigen una reestructuración, te exigen analizar qué fue lo que pasó. Ni el PAC tiene 1.300.000, ni Liberación Nacional somos 300.000. Entonces, lo que te dice es, ¿qué es liberación? ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho mucho, sobre todo en mi calidad de mujer. Es un partido que nos ha dado mucho al género. Yo vengo de un grupo de mujeres que ya somos cercanas a los 60 años, entonces no teníamos nada. Incluso a mi abuela te habla de que nos dio el voto, Pepe Figueres. Nosotros luchamos sin cuotas. Hoy día el partido le reconoce otra posición a la mujer y eso se ve en la política nacional, en las políticas públicas. Pero, ¿qué pasó con Liberación? Eso fue lo que nos pasó. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Ahora estamos en una reestructuración, en un cuestionamiento. ¿Qué es lo que tiene que hacer el partido? ¿Qué es? La sociedad cambió, el mundo cambió, es un mundo globalizado. Entonces tenemos que responder a eso. Y Liberación lo va a hacer. Yo tengo fe y sé que lo va a hacer. Estamos trabajando en eso. Hay 500 personas trabajando en comisiones y el directorio político está respondiendo. Es muy duro levantarse de una pérdida, sobre todo de esa, cuando la misma gente del partido dice que no vamos a poder. Pero yo creo que tal vez por ser madre, por tener 4 hijos, yo soy positiva. Yo digo que ya pasaron el momento de las críticas, ya pasó, ya sabemos que fracasamos, ahora estamos en el periodo y en el momento de reconstruir. Y eso es bueno para el país necesita partidos políticos y eso es lo más importante. No solo necesita Liberación Nacional, necesita a otros, pero necesita partidos políticos. El Partido Liberación Nacional podríamos decir que es el decano de la política nacional y en mucho representó una fotografía o una añoranza de las fuerzas de otros partidos para hacer esa estructuración que doña Gloria hacía referencia, don Juan Luis. Pero resulta que pasada la elección pasada uno encuentra no solamente una derrota cuantitativa, que yo me fijaría más, doña Gloria, en el resultado de primera ronda que nos dice que el Partido Liberación Nacional no llega al 30% de los que fueron a votar y que representa el 18% del padrón electoral, que eso nos muestra un decaimiento casi que del 50% de lo que históricamente fue Liberación. Usted que está hoy de jefe de fracción, usted que estuvo en la campaña electoral, don Juan Luis, ¿se han dado cuenta de la magnitud del golpe que representó esta derrota en esa estructura de Liberación Nacional? Totalmente de acuerdo, lo hemos sentido y lo estamos viviendo. Liberación Nacional en esta campaña electoral, tanto en la primera ronda como en la segunda, nos hemos llevado una gran sorpresa, una sorpresa que se venía desde hacía varios meses, cuando notaba uno que iba a visitar los pueblos, a visitar los distritos, los barrios, caseríos, esa emoción liberacionista que durante 62 años ha mantenido Liberación Nacional, que el pueblo costarricense ha considerado que es el partido de la esperanza, el partido que ha transformado a este país y el partido que ha hecho lo que tenemos a la fecha. Eso es historia y ahora tenemos que jugar con los hechos, con los resultados electorales de la segunda ronda y de la primera ronda, a pesar de que el pueblo costarricense le dio a Liberación Nacional una mayoría en la Asamblea Legislativa. Hemos entrado en una nueva etapa multipartidista donde Liberación Nacional tiene que iniciar y aprender a un nuevo sistema de alianzas, un nuevo sistema en la Asamblea Legislativa donde hay 9 partidos representados, 9 bancadas
que representan a los 57 diputados, y es un cambio de actitud en la forma de buscar esas alianzas y de gobernar. Nosotros en la Asamblea Legislativa hemos iniciado un trabajo con 17 jóvenes. La mayoría son jóvenes de experiencia, Sandra Pix, Rolando González y Antonio Álvarez, y yo, que tuvimos la oportunidad de ser diputados hace 20 años, era totalmente distinto a lo que nos hemos encontrado hoy en la Asamblea Legislativa. De ahí que tenemos que trabajar muy duro para enseñarles y ayudar en todo lo que corresponda a ese resto de 14 jóvenes que quieren trabajar, deseosos de estudiar, que los ve uno todavía con el chip de gobierno, y no hemos entendido que somos oposición. Y precisamente lo que está haciendo ahora el partido en ese reordenamiento, en esa renovación de las estructuras, es lo que tenemos que someternos absolutamente todos los comités cantonales del país. Si queremos tener liberación para más rato, porque definitivamente hemos sido y somos esperanza. En la Asamblea Legislativa hoy nos encontramos que no hay una ruta por parte de la bancada oficialista. Y lo digo ahora abiertamente en estos mes y medio que tenemos de haber iniciado labores a partir del 1 de mayo, y nos encontramos que la vanguardia en la escena política la lleva Liberación Nacional. Nos dice Miguel, don Juan Luis, que Liberación debe de aprender. Es doloroso aprender en las derrotas, uno debería aprender también en los triunfos. ¿No será que el Partido de Liberación Nacional, después de 2 gobiernos consecutivos, no se dio cuenta que ya venía padeciendo un desgaste, que había necesidad de un recambio, de un rejuvenecimiento? Y le digo esto porque usted por mucho tiempo, como lo decía en la presentación, ha sido parte de la Juventud Liberacionista, y vemos cómo ya usted ha pasado a un proceso de madurez, ya entró en la edad adulta, y en el Partido de Liberación Nacional, aunque don Juan Luis nos dice ahora que hay 14 diputados jóvenes, algunos de ellos, no todos, de esos 14 creo que son mucho menos esos jóvenes, cuesta en Liberación Nacional a esos jóvenes preparados, estructuralmente afines al partido, abrirse espacios, porque pudiera ser que hoy por hoy el PAC le haya dado una cachetada al Partido de Liberación Nacional a la hora de conformar su gabinete y uno encontrar muchos jóvenes participando en la política en el primer gobierno del Partido de Acción Ciudadana. Sí, bueno, buenas noches, profesor, don Claudio, Juan Luis, doña Gloria, amigos y televidentes. Esto es una época donde la gente busca prestigio, busca honor, relevancia, y eso no se encuentra en la política, todo lo contrario. Un joven que quiere destacar se mete a política y termina bien desgastado, con un hombre mancillado y completamente frustrado de lo que quiso encontrar ahí. Por supuesto, si llevaba más una agenda social y política que defender. Entonces ahí tenemos un problema. Y también hablar solo de jóvenes en política se puede convertir en una trampa, porque hay que ver la calidad de esos jóvenes y para qué están en política. Porque mucha gente todavía cree que a política se llega a hacer plata y a hacer negocio. Esos jóvenes no nos sirven. Otros jóvenes llegan a dedo para cumplir una cuota, pero resulta ser que ese joven es sobrino, ahijado, nietos, y eso tampoco nos sirve. ¿Cuántos jóvenes metidos en política han manejado un ideario de vida histórico, que lo han defendido con convicción, se han abierto camino y han logrado? En esos me enfocaría yo. A esos hay que darles oportunidad. ¿Y la han tenido en Liberación? Por supuesto que... yo diría que muy relativo, pero la aguja se vuelca... Casi me dijo que no, y después se devolvió. Es que no quisiera ser tan absoluto, porque en el caso personal ha sido durísimo. ¿Cómo le dice usted a un joven
en el caso mío, de 20 y tantos de años, cuando inicié, endeúdese, métase en distritales y comience a ascender. Y cuando usted comienza y llega a la provincial y se encuentra a los, digámoslo, a los señores feudales de su provincia y le dicen, no, usted está muy joven, espérese, la que sigue es la suya. 4 años después es lo mismo. Y después ya es porque está muy viejo, que no lo dejan pasar. Entonces, ciertamente en Liberación Nacional hay un feudalismo, hay un cuidado permanente de la parcela y ante eso se enfrentan los jóvenes permanentemente. Por eso es que todos migraron al PAC y migraron hacia el Frente Amplio, porque no solo por el tema del espacio, no solo por el tema del espacio efectivo, de poder participar y ser escuchados, sino que en Liberación se agotaron las ideas atractivas para los jóvenes. No hay ideas atractivas, no hay ideas que los cautiven. Entonces, por supuesto, migran. En Liberación mucha gente todavía sigue creyendo que a los jóvenes se les puede comprar con puestos. Mira, nombremos a fulanito, que es bueno. Existe esa idea, esa cultura en algunos, no digo que en todos, ¿verdad? Y en esto, por eso, no quiero manejar absolutos. Hay un grupo importante de liberacionistas que piensa muy diferente a la voz oficial o el discurso oficial que se maneja, ¿verdad? Para doña Gloria, en este mismo que plantea Miguel, ¿no le urge a Liberación Nacional, después de 6 décadas, un refrescamiento en su directorio, en su asamblea? ¿No está urgido Liberación de un refrescamiento ante la opinión pública? Antes quiero contestar o reafirmar lo que dice Miguel, porque desgraciadamente lo que está diciendo es cierto. Sí, nosotros necesitamos a los jóvenes, pero los jóvenes no han estado recibiendo la formación política. Entonces son muchachos que llegan al partido con grandes ideas, empiezan a trabajar en los foros, que es lo que ha estado manteniendo al partido y se le ha dado mucha cosa. Yo que estuve en la Secretaría de Educación Política, pero estos muchachos tienen que ir a las distritales, tienen que conocer cómo es todo ese proceso y en eso el partido al final no es democrático, si lo decís así, porque ya sí, tenés que financiarte un proceso, esos procesos son costosos económicamente. Entonces todo eso te fue cerrando cuáles son los jóvenes que van llegando. Y yo creo que, yo concuerdo con Miguel, eso es uno de los problemas más serios que hemos tenido en términos también de democracia. Incluso uno no tiene que poner sus experiencias personales, pero yo tengo una posición y tengo una profesión y he trabajado, y es cierto que he estado muchos años fuera del país, pero si yo camino por mi cantón, la gente a mí no me conoce de mi cantón, pero la gente sí conoce a mi hijo que va a cumplir, que tiene 18 años, porque mi hijo sí se ha metido a trabajar. Entonces los muchachos tienen que entender que la política es ir a trabajar, es ir a ver cuáles son los problemas que tiene tu cantón, pero nosotros los hemos maleado. Entonces a veces se cree que es que me meto, me subo en esa plataforma electoral y voy a llegar y brinco por un puesto, y no es así, hay que empezar desde abajo. Lávese las manos con frecuencia. Quien se lava las manos al menos 5 veces por día reduce a la mitad las enfermedades respiratorias. No basta con hacerse un lavado rápido. Use jabón antibacterial. Restriegue entre los dedos y enjuague con abundante agua. Lávese debajo de las uñas todas las noches. Ese lugar es el escondite perfecto para los gérmenes y el 75% de la mugre está ahí. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Esta gastronomía va acompañada con la experiencia del chef Rodrigo Salazar. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja a la arquitectura clásica europea, la cual nos transporta a un mundo vinícola. Cuenta con varios ambientes para disfrutar, en los cuales cada momento será único. Además del restaurante, Vinomundo cuenta con 2 cavas, Los Secretos y Las Historias, además de un salón de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma.
Para más información puede llamar al teléfono 2249-4715. En cada encuentro siempre hay una elección. Elegir cuándo hacer un pase o tirar a marco puede hacer la diferencia. La mejor elección de los ticos es llevar a la Cele en el corazón y en la billetera la tarjeta BN Servibanca Cele. Banco Nacional, patrocinador oficial de todas las selecciones nacionales de fútbol. Somos Telecable Empresarial, su aliado en telecomunicaciones y conectividad. Le ofrecemos la red más estable y confiable de Internet por fibra óptica. Enlaces de datos por fibra óptica con capacidades de hasta 10 gigas. Telefonía fija empresarial con paquetes a su medida. Y un gran portafolio de soluciones bajo servicios administrados. Telecable Empresarial, las soluciones tecnológicas que más le convienen. Me llama mucho la atención lo que plantea doña Gloria Juan Luis, porque doña Gloria nos dice, nos habla de formación, pero cuando hace su explicación, habla de otro tipo de formación. Y uno oye a Liberación Nacional, a veces concentrado solo en una formación ideológica, y cuando entra en crisis, es que hay que hacer un congreso ideológico, como que eso va a solucionar todos los problemas estructurales y de formación política que van más allá de la simple ideología. Está Liberación en ese proceso de refrescamiento y en esa visión diferente, porque lo que a mí me da la impresión cuando veo al directorio planteando con gran fuerza, por muchos, la necesidad de un congreso ideológico como la gran solución, me parece que están ahí destempados y están equivocados en el análisis de lo que está pasando en la institución. Comparto la tesis, Claudio. No es con un congreso ideológico que Liberación Nacional se va a refrescar. Aquí la situación va más allá. Liberación Nacional, por ser un partido tan grande, se olvidó de todo mundo. Se olvidó de las cooperativistas, se olvidó de los comunalistas, se olvidó de los municipalistas, se olvidó de los sindicalistas, se olvidó de los solidaristas, se olvidó de todos los movimientos y sectores que hicieron grande a este partido. A esos sectores que en 1951, cuando se fundó el partido, engrandecieron y se preocuparon por llegar a los puestos los mejores, de poner a esos hombres que pensaron e hicieron diferente a este país del resto de Centroamérica. Yo estoy estudiando un proyecto que me he propuesto presentar en los próximos días, pero quiero presentarlo lo mejor que se pueda y lo he denominado las 7 Catalinas. En mi juventud yo tuve la oportunidad, como la tuviste vos y Gloria. Tal vez el licenciado no tuvo esa oportunidad de ir a la Catalina, pero íbamos los fines de semana a capacitarnos, a que nos enseñaran el quehacer político, no solo en lo ideológico, sino en el quehacer en el cantón, en el distrito, en el barrio. Y eso es lo que yo pretendo, que con un porcentaje de la deuda política, el Tribunal Supremo de Elecciones, y mediante una ley se constituya una unidad ejecutora que construya 7 Catalinas en 7 regiones del país, y que todos los partidos políticos le den oportunidad a los jóvenes y a los adultos de capacitarse dependiendo del número de diputados, diputados o del número de votos que haya sacado para diputados a nivel nacional. Pudiera ser que algún partido no haya sacado diputado, pero sacó un número de votos y tiene derecho a una asignación anual
para esa participación en esa capacitación política e ideológica de jóvenes y adultos. Los jóvenes, como dice Miguel, no les interesa la política. Nosotros tenemos que volver a entusiasmar. Pero yo no estoy tan convencido, Joni, de que al joven no le interese la política. Yo creo que al joven le interesa mucho la política, pero pide una política diferente. Claro. Y Liberación sigue actuando con el viejo librillo de la política. Bueno, creo que no se ha actualizado. Hay que romper esos viejos moldes de Liberación Nacional, tenemos que enterrarlos. Nos hicieron grandes, pero hoy hay que cambiar. Así como el pueblo pidió cambio en las elecciones de febrero y abril, Liberación Nacional está obligado a cambiar. De lo contrario, nos enterraremos juntos. Y por eso yo invito a todos los liberacionistas, a las dirigencias cantonales, distritales de todo el país. Lo hemos estado probando con un sistema que hemos empleado desde la Asamblea Legislativa, llamando a esos dirigentes. Y hay una respuesta positiva, proactiva, de que hagamos renacer a Liberación Nacional. Pero eso lo tenemos que hacer ya. Lo que dice Miguel es cierto. Yo fui diputado por Orotina, un cantón que no tenía posibilidades electorales de tener un diputado como nunca lo ha tenido. Insistí 4 veces en las 4 campañas electorales del 82, 86, 90 y 94, y en el 94 ni el candidato me podía quitar porque la Asamblea estaba convencida que yo debería ser el candidato 5º lugar por Alajuela. Y llegué a la Asamblea Legislativa. Esas oportunidades cuesta mucho lograrlas. Y cuesta mucho porque Miguel lo ha dicho, que le dicen, estás muy joven, métase por las distritales. Pero también hay que entender que hay que ganar los procesos. Que hay que ganar no solo los procesos cantonales, sino los provinciales y también ese anillo nacional. Pero nosotros nos hemos convertido más precisamente en esa maquinaria electoral para convencer a hombres y mujeres de que seamos candidatos a diputados, que seamos candidatos a regidores, a síndicos, a concejales de distrito, pero pareciera que esta derrota que yo llamo la más catastrófica de la historia de Liberación Nacional es la que está haciendo actuar a Liberación. Pero Liberación tiene una diferencia con los otros partidos políticos, que es que tiene figuras de mucho poder a lo interno, que fueron expresidentes, el caso de don Luis Alberto Monge, el caso de don Oscar Arias, el caso de doña Laura Chinchilla. ¿Qué papel, bueno, el caso de don José Figueres, José María Figueres, qué papel juegan estos expresidentes? Pienso que tal vez el caso de don Luis Alberto Monge es diferente por asuntos de salud, pero ¿qué papel juegan los otros expresidentes en esta nueva reestructuración que exige el Partido de Liberación Nacional? Yo creo que cada expresidente juega un papel muy particular. No podemos meterlos a todos en una misma dinámica. Todos tienen una historia diferente, todos piensan diferente, todos representan electoralmente y una fuerza dentro del partido muy particular. Y con base en eso hay que comenzar a medir y ver qué tanto representa y qué tanto pueden empujar cosas. Por el momento, yo creo que es muy necesario ese liderazgo, esa experiencia. En el caso de Luis Alberto, pues ha acumulado muchos años en esto, pero bueno, ha estado padeciendo mucho de su salud y demás, y entonces no ha podido tener una participación activa. Los más activos han sido don Oscar y José María. A mí me parece que ya don Oscar hizo un llamado, que si el partido no incorporaba gente nueva, que si el partido no se preocupaba por abrir las puertas a la gente nueva, a la juventud, a las nuevas ideas, el partido fenecía. Y Juan Luis decía antes un elemento, hay que ganar los procesos. Ni ganando los procesos se llega a ser diputado muchas veces. Un número muy importante de diputados es a dedo. En mi cantón pasó, ahora recientemente, se nombró una muchacha que no participó de los procesos como candidata a diputada desde la base. Esa es la muchacha, la joven esta que ha sido muy criticada por algunas declaraciones. Completamente. Entonces, eso es relativo, porque, por ejemplo, teníamos un bloque de gente joven en la provincia
Y claro, gracias a Dios, va Michael Arce, me parece un buen muchacho, joven, que ha dado peleas. Ahí sí, yo digo, acertado. Pero de un acierto a veces cometemos más errores de la cuenta. Y los compañeros lo saben, en Liberación pesa muchísimo la línea, pesa muchísimo ese discurso, el mainstream, pesa muchísimo. Hay un discurso oficial muy estatuido, muy afincado, ya, y es difícil romper ese esquema. Si queremos renovar al partido y si queremos nutrirlo, refrescarlo, hay que hacer un cambio generacional. Hay que hacer un cambio generacional desde la base. Y es más, yo iría más allá. Yo me cuestionaría cosas más fundamentales. ¿Necesita Costa Rica a Liberación Nacional? Yo iría a esas preguntas esenciales, porque aquí estamos hablando de remozar al partido, de que Liberación Nacional si va a la parte territorial y visita a sus dirigentes y los refresca y los motiva, pero eso es lo que necesita el país. O sea, necesita a un Liberación unido y de nuevo dispuesto a ir a una pelea electoral. O a una Liberación pensante. O a una Liberación con ideas, refrescado, no con gente. Mire, si Liberación nació con 5 señores allá en el Bajo de la Paz de San Ramón, ahí nació con lo que cabía en un sillón, con eso se fundó Liberación Nacional. O sea, no necesitamos un congreso ideológico con 500 personas dirigiendo entre sí, peleándose entre sí, causando más caos, profundizando en lo que ya sabemos que no se puede arreglar con una simple discusión. Entonces, pero además hay una cosa elemental en esto. Carlos Monge Alfaro, Rodrigo Facio, Don Pepe, Brenes Mesén, ¿dónde están esos? Que tampoco podemos decir, bueno, es que Liberación es la solución y vamos para... ¿Dónde está la gente produciendo, esa gente que nos representó lo que nosotros realmente nos dio nuestra razón de ser? Si esa razón de ser se perdió, el país nos necesita. Eso yo creo que hay que preguntárselo, es un tiempo de preguntas, de grandes cuestionamientos esenciales, no hay que tenerle miedo. Ahí en la sesión del directorio, un día de estos que tuvimos sesión, una compañera planteaba, no debemos hacer congreso ideológico porque no tenemos que cuestionarnos ideológicamente y una serie... No, pucha, estamos mal, porque un partido, y más en la época que estamos viviendo, debe perder el miedo a verse al espejo. Ahora, y desnudarse. En ese verse al espejo, yo sé que en Costa Rica nadie renuncia, pero creo que después del proceso electoral que tuvo Liberación Nacional, debieron haberse dado varias renuncias, pero al contrario vemos que el directorio sigue funcionando y por otra parte vemos que al candidato derrotado, que promovió en mucho una derrota desgastante, impresionante a lo interno de Liberación Nacional, todavía hoy quiere mantenerse liderando la fracción. Entonces le pregunto yo a doña Gloria y a don Juan Luis, cuando se hundió el barco, el Costa Concordia allá en el Mediterráneo, si ese barco sale a flote de nuevo, ¿estarían los liberacionistas dispuestos a subirse en un barco con el mismo capitán Schettino que fue el primero en abandonar el barco? ¿Están los liberacionistas dispuestos a seguir con un candidato que abandonó el barco abiertamente, que sigue liderando en alguna manera la fracción legislativa y que pareciera que no se dio cuenta de la magnitud del golpe de una elección, de una derrota como nunca la tuvo Liberación Nacional? Bueno, lo que pasa es que no es solo el capitán tenía un grupo, ¿no? Y lo que nos da... Es el capitán con toda la tripulación, peor todavía, ¿no? Y si vos vas ahora al partido y te das cuenta de lo que está pasando, y la gente que está en las comisiones y todo, definitivamente el partido cambió. Sí, ya no se puede, ya no es así como es. ¿Qué es el problema más serio que tenemos? El problema más serio son los estatutos. Es un partido de 62 años que tiene estatutos, tiene una asamblea, tiene un directorio, y eso es lo que hay que cambiar. Y tenemos las elecciones de alcaldes a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces todo eso son cosas
con las que estamos luchando. Si vos hiciste la pregunta anterior, dijiste, pero los expresidentes no juegan ningún papel. Sí, claro que sí juegan. Tienen su representante en el directorio. Y desde el momento que nombran a un representante del directorio, yo diría, los expresidentes sí tienen participación. Doña Laura ya tiene a Carlos Roversi, todos tienen su representante. Entonces, si vos lo ves desde ese punto de vista, sí lo tienen. Pero también están los estatutos. Juan Luis es abogado, Juan Luis muy claro te va a decir, no puedes quitar algo, si hay algo legalmente que está ahí, no lo puedes quitar de un día para otro. Pero en ese espacio, y siguiendo con la derrota de la elección pasada, los estatutos en un artículo 132 establece claramente posibilidades de expulsión de candidatos, de dirigentes cuando le fallan al partido, en este caso Liberación Nacional. Ahí hay varias cosas que están establecidas, varios puntos que están establecidos. Y si sirve para una cosa, sirve para otra. En este caso el estatuto, en el artículo 32, que habla de poder expulsar a un candidato, de poder expulsar a dirigentes, tampoco fue implementado, o sea, ni para lo bueno ni para lo malo, don Juan Luis. No, efectivamente, así es. El Tribunal de Ética creo que no se ha instalado o han dado con paños tibios en el sentido de actuar de oficio inclusive. Pero bueno, eso es parte de Liberación Nacional, de esa renovación que pretendemos. En el caso de la afirmación que hizo usted de que Johnny Araya lidera la fracción, eso no es cierto. Eso lo han dicho ustedes, no yo. No, nosotros yo nada más reafirmo lo que ha dicho la fracción desde un inicio. Johnny asiste a algunas reuniones de la fracción como líder del partido que fue y es. Él asiste a las reuniones de la fracción, pero no lidera, no coordina la fracción. Entonces, ¿cuál es la idea de que alguien que no lidera, que abandonó el barco, continúe en el barco? Como un líder del partido. Asiste a algunas reuniones de fracción. ¿Hay algunos otros que participen o solo él va como líder del partido? No, don Bernal Jiménez solicitó estar presente en las reuniones de la fracción y cualquier otro que quiera asistir de parte del comité ejecutivo podría estar presente. En cada encuentro siempre hay una elección. Elegir cuándo hacer un pase o tirar a marco puede hacer la diferencia. La mejor elección de los ticos es llevar a la Cele en el corazón y en la billetera la tarjeta BN Servibanca Cele. Banco Nacional, patrocinador oficial de todas las selecciones nacionales de fútbol. Es posible que las futuras generaciones tengan la ocasión de preguntarse ¿en qué estarían pensando nuestros padres? ¿Por qué no reaccionaron cuando tuvieron la oportunidad? Lo que hace falta es que actuemos ahora. No desperdicies el agua. Cuida nuestras fuentes, zonas de recarga, ríos y quebradas. Siembra un árbol. Siembra vida. Todavía estamos a tiempo. Un mensaje de Acueductos y Alcantarillados. Somos Telecable Empresarial, su aliado en telecomunicaciones y conectividad. Le ofrecemos la red más estable y confiable de Internet por fibra óptica. Enlaces de datos por fibra óptica con capacidades de hasta 10 gigas. Telefonía fija empresarial con paquetes a su medida. Y un gran portafolio de soluciones bajo servicios administrados. Telecable Empresarial, las soluciones tecnológicas que más le convienen. Existe un hogar donde la comodidad vive en cada rincón y la conveniencia se reduce al simple hecho de estar. Presentamos Residencias Málaga, casas y apartamentos ubicados en las mejores zonas de Costa Rica, con excelentes y modernos acabados, precios accesibles con seguridad a las 24 horas. Existe un hogar y eso es lo que somos. En sus 62 años, la República continúa evolucionando para brindarle el mejor servicio. Ahora los invitamos a explorar nuestro dinámico sitio web. Como suscriptor tendrá acceso ilimitado desde cualquier dispositivo. Como visitante podrá acceder a 5 artículos gratis al mes. Adquiéralo ya y obtenga el primer mes por solo 99 centavos de dólar. Suscríbase hoy y viva la nueva experiencia periodística. Vinomundo,
es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Esta gastronomía va acompañada con la experiencia del chef Rodrigo Salazar. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea, la cual nos transporta a un mundo vinícola. Cuenta con varios ambientes para disfrutar, en los cuales cada momento será único. Además del restaurante, Vinomundo cuenta con 2 cavas, Los Secretos y Las Historias, además de un salón de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para más información puede llamar al teléfono 2249-4715. Veamos de nuevo el tema, porque no me queda claro la participación, porque no soy yo el que lo digo, sino es que en la prensa los diputados desde un principio lo plantearon, la continuidad de don Johnny Araya. Sí. Independientemente que haya sido él, yo lo que me refiero es que pareciera que en la política nacional nuestra nadie renuncia. En el PSOE se acaban de llevar una derrota terrible y el candidato y el líder en ese momento, el señor Rubalcaba, hace una lectura correcta y abandona, renuncia a su posición, pero aquí parece que no. Si en un partido que se dice hermano por la Internacional Socialista del Partido de Liberación Nacional actúan de esa forma, ¿actuó bien Liberación Nacional? ¿Es cierta esa renovación o no es un discurso de ustedes solamente la aparente renovación de Liberación Nacional? Bueno, se está reestructurando. En este momento se está haciendo el planteamiento, hay 26 comisiones nombradas, que eso no es la solución también, pero es parte precisamente de esa nueva reestructuración que se pretende. Llegará el momento en las próximas semanas que se convocará la asamblea plenaria. Ahí se ventilarán todas esas dudas, todos esos asuntos de los que se han comentado en los últimos días. Yo creo que no es, vamos a ver, ha habido una secuencia, vamos a ver, esto fue una ola que nos atrapó y nos revolcó, ¿verdad? Y fue una ola que agarró sin aviso al comando de campaña y al candidato, ¿verdad? Porque se vivió una época muy cómoda del 50%, de que las elecciones estaban ganadas, etcétera. Había un discurso insistente en la línea de que había que volver a las raíces del partido, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso causó fricción a lo interno, eso una convulsión en cierto sector, una discrepancia fuerte en el manejo de la campaña. Para ponerlo a un nivel, no voy a hacer un recuento ni un inventario de errores, pero eso sí, tal vez es importante señalarlo porque al día de hoy sigue siendo parte de esa ola que nos sigue, de la inercia de esa ola y nos sigue revolcando. Entonces esa secuencia de errores nos ha llevado a más errores. Y entonces resulta ser que es cierto, eso hay que decirlo, la gente cuida su parcela, Cuesta tanto llegar al directorio y cuesta tantísimo llegar a la Asamblea Nacional por las vías ordinarias, estatutariamente establecidas. Pues si es adeo no hay ningún problema, porque si es adeo todo es muy fácil. Ya Juan Luis lo dijo, él tuvo que pelear en cuatro oportunidades, supongo que ganó los procesos internos y ni aún así, ¿verdad?, se le consideró hasta que ya logró a través de una cierta cantidad de años establecerse. Entonces, eso crea una cierta cultura de cuidar la parcela. A mí me parece que nosotros para ciertas cosas nos comparamos con Europa, pero para otras no. Yo creo que nosotros tenemos que comenzar a hablar ya y seriamente de nosotros migrar a una forma, a un estilo, a un formato de partido europeo y a un sistema semiparlamentario. Yo creo en eso. ¿Por qué? Porque si tenemos el modelo establecido, podemos actuar, pero no podemos decir de pronto actuemos como actúan los partidos en un régimen parlamentario si estamos en un sistema presidencialista y para mí, discúlpenme la expresión, ya arcaico, gastado y ya superado. Entonces, renuncia sí. Hubo una famosa asamblea en un restaurante
¿cómo se llama, Juan Luis? Aquel restaurante, aquella asamblea después de la pérdida de Rolando Araya. Nopal. Una asamblea en el Nopal. Ahí renunció en pleno el directorio, renunciaron una serie de autoridades, pero yo iría más allá. Que renuncie a la Asamblea Nacional, que renunciemos todos los miembros de la Asamblea Nacional, que renunciemos los miembros y busquemos la forma, ahí sí, de renovar. Porque si vamos a los cantones y los convocamos a una reunión y vamos a darles el mismo discurso que se vino sosteniendo en campaña, que es un discurso que en efecto no gustó y que fue un discurso perdedor y que fue un discurso que a la gente no lo convenció, entonces no estamos renovando. O sea, vamos a ver, para mí la renovación va desde el pensamiento, desde lo intelectual. Ahí es donde la gente se afilia y donde la gente dice, bueno, vamos por este proyecto y vamos por estas reformas. Entonces, me parece que en efecto tiene que haber una renuncia y tiene que haber procesos internos de evaluación del comportamiento de algunos compañeros. Eso hay que hacerlo, por supuesto, pero en Liberación no sucede. O sea, eso mencionar, y aquí lo digo porque es un programa y tal vez hay una libertad para eso. Toda la libertad. Eso es tabú. En Liberación no usted decir, un compañero tiene que ir, y usted inmediatamente tiene una fila de también compañeros con rifles apuntándole a la cabeza. ¿Cómo se le ocurre a usted? Somos de los mismos. Ah, porque usted también tiene cola, entonces si va él, va usted también. Y verdad, y entonces se vuelve... Pero en ese tema, le pregunto a doña Gloria lo siguiente. En los últimos tiempos pareciera que la corrupción es parte del estigma que la sociedad, o en una buena parte de la sociedad, le indilga a Liberación Nacional. Entonces Liberación Nacional llega a una campaña electoral con esa etiqueta, llega con el candidato más débil de su historia desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista de manejo político, y llega con un gobierno que afecta en mucho la percepción de que Liberación sabía gobernar, que era un tema que siempre Liberación vendía. Vea que hay varios elementos en este momento que hacen mucho más profunda la crisis de Liberación Nacional. ¿Están ustedes haciendo lo prudente, lo necesario para hacer esa vuelta de hoja? Bueno, hay una cosa que sí es importante y que lo dijiste antes. En Costa Rica la gente no renuncia. Muy poca gente renuncia. Y ahí es donde tenemos uno de los problemas más grandes. Y una de las cosas que ha estado pasando también es que mucha gente que fue parte de ese proceso ahora está participando en esa reestructuración que debieron de haberse salido, porque si no el proceso no va a ser legítimo. Definitivamente, cuando llegamos al proceso electoral, tenemos un gobierno que no se percibió ni siquiera lo que hizo bien, porque sí hay cosas que hizo bien el gobierno, pero ni siquiera eso logramos tener nosotros. Teníamos ya un tercer gobierno era muy problemático, es decir, el costarricense no acepta eso, esa continuidad, y nosotros llegamos con un triunfalismo. La gente, digamos, yo digo nosotros porque yo estuve participando, y la gente llegó con un triunfalismo, entonces se partió de que todo estaba ganado, y se hizo el proceso electoral con eso, entendiendo que ya habíamos ganado. Las encuestas decían lo bien que estábamos. Entonces partimos ya con un proceso ganado. ¿Y qué fue lo que pasó? Que nosotros mismos, lo que hicimos y nos dedicamos a hacer, bueno, yo no, porque yo no estaba en eso, fue herir a los que no eran parte de ese grupo. Entonces ese fue el mayor problema que tuvimos. Liberación se dividió sola. Entonces, ese es el resultado que tenemos. Pero resulta que ahora, en estos días, veía yo que el Tribunal Supremo de Elecciones había recibido la facturación de la campaña de Liberación Nacional por más de 5.000 millones de colones en una campaña que desde mi perspectiva, a lo mejor estoy equivocado, me parece que es un alto monto para una campaña que yo no encuentro en donde se puede haber gastado tantísimo dinero. Y resulta, Juan Luis, que cuando el directorio del partido plantea la posibilidad de hacer una auditoría de eso, los diputados de la actual fracción quieren ser juez y parte, sobre todo invitando a don Rolando González, que fue gerente de campaña de la pasada elección, a hacer una auditoría.
¿No es eso otro síntoma que los que nos gusta la política podríamos leer como un asunto de cuidar parcelas, como decía ahora Miguel, y en donde la transparencia en Liberación Nacional parece ser lo más complicado de ejercer desde la estructura? Bueno, ellos nos pidieron que nombráramos nosotros un representante. Nosotros nombramos a Rolando González. ¿No fue un error táctico ahí de ustedes? Podría ser, sin embargo esa somos conscientes de que... Digo yo porque a mi parecer ni Antonio Álvarez ni Rolando González podían ser parte de esa comisión investigadora. Sí, bueno, pero fue parte porque sí tenía el conocimiento de los gastos de campaña, principalmente Rolando. Rolando casi manejó el 70-80% de los gastos de la campaña en razón de su gerencia de campaña territorial, más que el jefe de campaña. Se tornaron muchas habladas internas dentro del partido, y eso fue lo que provocó que la fracción mantuviera el nombramiento de su representante ante esa comisión, que dicho sea de paso, creo que esa comisión no ha hecho absolutamente nada, porque el partido en la auditoría interna, la auditoría externa del partido y todavía la auditoría interna y externa del fideicomiso realizó todos los estudios correspondientes de esos gastos de campaña, y eso fue lo que se presentó al Tribunal Supremo de Elecciones la semana pasada. Creo que más de 100 cajas que el tribunal tendrá que definir si acepta o no los gastos de campaña realizados por Liberación Nacional. De ahí que en cuanto al monto, yo estimo que ese fue el monto que se gastó en la campaña, y será el Tribunal Supremo de Elecciones el que determine si fue ese o no. Entrando a otro tema y ya prácticamente terminando con esto, el programa, nos va a ser corto el tiempo. Liberación está todavía bajo el shock de esa derrota, y uno encuentra un partido en gobierno, el Partido de Acción Ciudadana, cometiendo varios errores en corto tiempo, pero no veo una reacción del Partido de Liberación, porque parece que el Partido de Liberación está tan preocupado por ver cómo retoma ese camino, que no tiene la fluidez ni en su fracción ni en la estructura del partido de reaccionar ante lo que se ha presentado en los últimos días. No sé si será una estrategia del Partido de Liberación Nacional, pero a ambos, 2 minutos, ¿cómo perciben la actual administración y cuál sería el papel que debería jugar Liberación Nacional en estos 4 años? Hay que decir algo que no se ha dicho, o que algunos, muy pocos, lo han dicho y no han tenido caja de resonancia. Y es que el presidente, al cual hay que ayudarle, y en el cual yo estoy de acuerdo en que hay que hacer un esfuerzo nacional para que salga bien, pero eso no quita que tengamos que hacer correcciones y críticas puntuales, ha retomado la agenda, el norte, que don Óscar Arias planteó en el 2006. Esa gran agenda nacional que planteó Óscar Arias en su gobierno, viene a ratificarla Luis Guillermo Solís hoy en día. Se desdice completamente de lo que fue y propuso en las tarimas en épocas del referéndum, y ahora en gobierno, ya montado, como decimos popularmente, en la burra, fue a Estados Unidos a ratificar inversión directa extranjera, fue a ratificar el apoyo al TLC, y no bastándole que fue el primer viaje importante que hizo ya como presidente a ir a ratificar todos esos acuerdos y toda esa línea estratégica que definió don Óscar en esa época, ahora anuncia que va para China, cuando han criticado permanentemente que China es un mal socio, que China la Ruta 32, que China la refinadora, etcétera, etcétera. Entonces resulta ser que muchos políticos en este país se han valido de un discurso populista, pero hay un norte señalado, y ese norte lo señaló muy bien Liberación Nacional, y ha sido un norte exitoso. Ahora, que necesita ajustes, que la corrupción es inaceptable, que hay gente que no debería estar en gobierno, eso sí, pero hay ideas fundamentales y esenciales que hay que fortalecer, subrayar, redilinear y modernizar, hay que aceptarlo.
pero que hay un norte que diseñó don Oscar y que viene a confirmar ahora el presidente Luis Guillermo Solís. Eso es una verdad que no se ha dicho, hay que decirla. Entonces, a mí me parece que hay una desfase, hay una incongruencia entre lo que se dice en campaña y lo que se llega a hacer en gobierno, y eso es peligrosísimo para la democracia. Gloria. Bueno, yo que he estado trabajando en el sector vivienda, yo creo que llegamos con un gobierno que no tiene política, no lo dijo en tiempo de campaña, no nos dijo qué se iba a hacer y no sabemos qué se va a hacer. Y lo que nos ha dicho es realmente aterrador. Entregamos un país con un 18% de déficit de habitacional, que es excepcional, el mejor de Latinoamérica, y necesitamos que este gobierno responda, porque vivienda es un problema nacional. ¿Y cuánta gente no tiene techo? No hay que ir muy largo, a 8 kilómetros del Estadio Nacional está Pavas y están los tuburios más alarmantes que tiene el Cantón Central. Entonces es un gobierno que nos tiene que responder y vivienda es un problema nacional. Entonces estamos en esa coyuntura, Claudio, hoy día. Juan Luis, dice Miguel que la hoja de ruta del PAC y de Guillermo Solís la dio Liberación Nacional. Y en un sector como de vivienda, doña Gloria nos dice que no hay hoja de ruta. Usted que ha estado en la Asamblea Legislativa, ¿qué ha percibido? Totalmente de acuerdo. El PAC no tiene programa de gobierno, no tiene ruta de bancada oficialista, no tiene absolutamente nada y lo ha demostrado en este mes y medio en la Asamblea Legislativa. Nosotros hemos dado el chance de los 101 días para ver cómo se va a desenvolver, qué es lo que va a decir. Ayer anuncia que va a salir en forma enérgica a decir los actos de corrupción. Nosotros le pedimos que diga de una vez con nombres y apellidos, como le hemos dicho a cada uno de los diputados del PAC cuando se levantan en sus curules en el control político, que hay actos de corrupción. Inmediatamente le respondemos, diga nombres y apellidos, porque en Liberación Nacional, nuestra fracción, no vamos a defender ningún acto de corruptela del anterior gobierno, ni del trasanterior, ni de ningún liberacionista. Vamos a defender a los funcionarios liberacionistas que los persigan y a los que injustamente traten de perseguirlos. Pero actos de corrupción esta fracción legislativa no va a defender, y así lo hemos dicho. Vamos a esperar los 101 días que ha dicho el presidente y comenzaremos ya la oposición. He dicho en son de broma que muchos de los diputados de Liberación y diputadas tenemos todavía un chip de gobierno y no hemos entendido que somos diputados de oposición. Bueno, agradecerles a los tres, especialmente a ustedes por habernos acompañado. Espero tener otra oportunidad de tener a don Juan Luis, a doña Gloria y a don Miguel en nuestro programa. A usted recomendarle que recomiende nuestro programa, si le gustó, para el día de mañana a las 6 de la mañana o a las 2 de la tarde, y si no, recuerde en YouTube a partir del miércoles. Un abrazo a la distancia y nos vemos en Noches sin Tregua aquí desde Vinomundo en 8 días. Gracias, muchas gracias. Muy amable.